Acapulco, tierra de leyendas. Leyendas del estado de Guerrero, en esta edición de Día de los Muertos. Acapulco, esta historia de dos enamorados que, separados en vida por las diferencias entre sus familias, vuelven a unirse después de la muerte para la eternidad. Leyenda que abarca innumerables páginas de los relatos del mundo. No es México la excepción. Una de las más famosas, ubicada en el estado de Guerrero, narra el origen del nombre de la región y sus fundadores, Acapulco. Se cuenta como Atlán Carrizo, hijo de uno de los líderes de la tribu náhuatl, en sus días de recorrer los caminos buscando esposa, tuvo la fortuna de encontrarse con una mujer que le cambiaría los días, de larga cabellera y grandes ojos. Cuijajult, que quiere decir lluvia, se presentó ante él, abarcando su atención por horas, hasta que decidió a cambiar su suerte. Se acercó, hija de un importante hombre de la tribu rival Yope, desterrada de los terrenos que ahora ocupaban los náhuatl. Cuajijult fue amenazada por su padre, quien, curioso por el origen de Acatán, lo obligó a no ver más a su enamorado. La amenazó que si regresaba a sus tierras, él lanzaría una maldición que daría fin a su vida. Cuentan que Acatán, resignado a sufrir los ataques, corrió a ver a la mujer con la que quería casarse, que fue castigado por los antes advertidos. Al derramar sus primeras lágrimas, Acatlán comenzó a disolverse para después convertirse en el lodo que engendraría la vida de cientos de carrizos. Como venganza, el padre del joven decidió castigar también a Cuijajult, a quien sin previo aviso convirtió en una extensa nube, la cual al viajar por la costa descubrió los carrizos descendientes de Acatlán, y furiosa se arrojó como tromba sobre ellos, perpetuando así la unión eterna que dio vida al nombre de uno de los puertos turísticos más importantes de México, Acapulco, por su abreviación Acatlán Cuijajult. El monje chino. Antes que cualquier español, un chino pisó suelo mexicano. Al menos eso narra esta historia, que nos muestra cómo el arroz alimentó indispensable en las mesas mexicanas. Llegó a nuestro país en un inusual trueque. Se cuenta que el primer extranjero en pisar costas guerrerenses fue el chino Fa Hexin. En el año 417 después de Cristo, llegó a esas tierras con la intención de establecer contacto con los nativos. Son los indios Nahua los primeros con los que se encontró. Comenzaron un trueque que se extendió en varias visitas, uno en el que arroz y hermosas telas eran intercambiadas por maíz y piezas preciosas. Conocedor de gran parte del territorio guerrerense, cuando el chino regresó a su tierra de origen, contó todos los detalles de su visita a los suyos, refiriéndose al sitio del que regresaba como Yepati, cuya traducción resuelta, lugar de las aguas hermosas. El tamarindo embrujado. En el estado de Iguala, cuando el anillo de compromiso no llega, después de tanto esperar, las féminas toman mágicas decisiones. Se cuenta que las mujeres casaderas de la zona, durante años, han recurrido a un árbol de tamarindo ubicado dentro de la zona turística de los 32 tamarindos, con el fin de conseguir de sus vainas un poco del fruto que les permitirá crear el brebaje para embrujar forasteros. Así se provoca el apresuramiento de la petición de matrimonio que tan celosamente aguardan.
Preparado con agua, el tamarindo les permite cumplir su sueño y llegar al altar con la única condición de conseguir un beso del hombre elegido, con el cual sellan el amor eterno que el visitante debe profesar a la encargada de la poción. El aviador, reconocido como uno de los hombres más ricos y poderosos de la historia moderna, el empresario estadounidense Howard Hughes, eligió el puerto de Acapulco para dejar viva su leyenda, recluido a su voluntad en un piso del Hotel Princess, luego de una vida de excentricidades, entre las que se encontraba su compulsiva obsesión por la limpieza. El millonario, dueño de varias líneas aéreas importantes en el siglo pasado, y también uno de los productores con mayor inversión en Hollywood, eligió el puerto para pasar sus últimos días encerrado en el hotel. En completa soledad, se cuenta que desde su llegada al país, todo fue un misterio, incluida su muerte. Se relata que Hughes falleció en el mismo hotel, pero al ser buscado por distintas agencias de inteligencia para evitar conflictos internacionales, fue subido a un avión y registrado como vivo, con lo que se evadió los conflictos que causaba la muerte del hombre en México. La leyenda de la boca del diablo. Como la fuerza del grito, cientos de almas al unísono, los cuales esperaban ser salvadas del tormento de aquel pozo. Así, dicen, es la sensación que tienen aquellos que desafortunadamente que durante la noche encuentran en su camino al conocido Pozo Meléndez. Cuenta que durante muchos años ese oscuro agujero ha sido conocido por sus leyendas de infinita profundidad. Se cuenta que es un canal directo al infierno. Hay leyendas más conocidas sobre el lugar en aquella, que relata cómo durante el mandato del gobernante Meléndez, los delincuentes eran condenados directamente al pozo. Así evitaban la cárcel y eran arrojados vivos a una caída infinita. En el lugar se junta una gran cantidad de energía negativa, lo cual se materializaba en un aullido que enloquece los oídos desafortunados de cuantos pasan por la también llamada Boca del Diablo. Hidalgo, las 99 haciendas. Dicen que ni la tierra aguantaba la idea de soportar por toda la eternidad al malintencionado hacendado de Tulancingo, Pánfilo. Cuenta la leyenda que era una de las personas menos indispensables del mundo. Era avaro y torturaba a los trabajadores de sus muchas haciendas. Aplicaba la justicia de su propio machete. Al que robaba, le cortaba una mano. Al que traicionaba, la piel de la planta de los pies, para luego ser ofrecido a los cerdos en carne viva. Distribuidor del pulque alrededor de la zona, comenzó a enloquecer cuando Benito Juárez tomó la presidencia del país, lo cual frustró su sueño de adueñarse de 100 haciendas, ya que solo llegó a 99. Cercano a su muerte, Pánfilo continuó con su autoridad y se quedó solo al momento de fallecer, lo cual causó sorpresa, o al menos no tanta como lo que sucedió después. Día tras día, luego de su entierro, detallan cómo aún se podía ver el féretro fuera del hoyo, casi lanzado por las raíces. Se dice que al ver que la tierra no lo guardaría, decidieron tirarlo al cráter del Yolo. Al ser arrojado comenzaron a aparecer demonios que despedazaron el cuerpo. Agradeciendo el manjar y adoptando a Pánfilo como uno de los suyos. El Cerro del Judío. En nombre de la fe se han escrito grandes y terribles relatos. Uno de ellos narra la historia de Rodrigo de Lucerna, uno de los contadores más importantes de las mineras del Real del Monte. Se cuenta que Rodrigo vivía en una vieja casa de punta de un cerro y que no convivía con nadie, hasta que un día fue descubierta la verdad. De fe judía, Rodrigo fue juzgado
por el atuendo oscuro que siempre cubría su alargada y flaca figura, y por vivir regido bajo las leyes del catolicismo a pesar de su verdadera creencia. Hasta la fecha, la ubicación de su casa es conocida como el Cerro del Judío, el Cristo del Santo Entierro. Por caminos llenos de soledad que el arriero nunca conoció, el burro caminó día tras día sin parar, como si conociera su misión, como si sintiera el peso de la carga que a sus espaldas habían depositado. Su misterioso andar aún sigue siendo un motor de las intrigas que se escuchan en el pueblo. Relatan aquellos que hace mucho vieron pasar este animal con esa mirada característica de las bestias en libertad, que sin intumarse por la gran caja que en el lomo lo bailaba, haciendo caso omiso ante cualquier silbido de cariño o el suculento ofrecimiento de sobras de comida. Se dirigió a la iglesia del Tepeji a descansar. Al llegar al recinto, el asno cayó sin poder levantarse, hasta que se le desprendió el pesado paquete que traía en las espaldas, dentro del cual se encontró un particular Cristo, de procedencia desconocida, el cual es guardado hasta la fecha y venerado como el Cristo del Santo Entierro, y cuyo festejo en los Viernes Santos mediante una procesión en silencio, similar al del avegnado asno que lo transportó. Las brujas de Hidalgo. Entre las voces que resuenan por los recintos de Hidalgo, se comenta que ante la llegada de la oscuridad, cientos de brujas aparecen por los todos lados convertidas en guajolotes, con la particularidad de tener una sola pierna. Buscan bebés que pueden mantener con vida su atormento espíritu. Estos seres eligen a las madres que evitan seguir los consejos del pueblo. Algunos dicen que si las brujas son descubiertas, tienen que revelar el secreto de su transformación. Amarrarse un cabello alrededor de una pierna, entonces ésta se transforma en un guajolote capaz de volar por los cielos, en su afán por conseguir la sangre humana del recién nacido, que pueda saciar su instinto que las hace vivir. Y recuerda, la oscuridad no es mala, es eterna.